Bueno, todas sabemos que estamos estudiando el libro de Esther. Muy bien. Pero todavía no aparece Esther, ¿no? Nos tiene en la gran incógnita esta reina. Tanto que tiene para enseñarnos. Pero les quiero aclarar que yo tampoco les voy a hablar de Esther hoy. Creo que va a ser presentada la semana que viene. Pero hoy tampoco vamos a hablar de Esther. Sí vamos a leer en el Entonces todas, por favor, abramos el libro de Esther, capítulo 1, porque allí está la historia que nos va a ocupar esta tarde. Me encantaría, yo leo un versículo y ustedes leen otro. Entonces, cuando todas lo tengan, vamos a ver quién descubre de qué mujer vamos a hablar esta tarde. O por lo menos nombrarla, porque de ella vamos a sacar una gran lección. Leo, Esther capítulo 1, versículo 1. Aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias, todas juntas, que en aquellos días, cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino, y en el tercer año de su reinado, hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de provincias, para mostrar él las riquezas de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder, por muchos días, 180 días. Qué tremendo, ¿no? Nosotros tenemos un banquete y damos vuelta a toda palabra de vida. En realidad el último estuvo espectacular y han trabajado un montón los chicos. Pero este hombre no se conformó con un día, una semana. 6 meses, 180 días duró el banquete que él hizo. Dice, y cumplidos estos días, hizo el rey... No se conformó con estos 180 días. Dice, cumplidos estos días, hizo el rey otro banquete por 7 días en el patio del huerto del Palacio Real a todo el pueblo que había en Susa, capital del reino, desde el mayor hasta el menor. No había diferencia, estaba todo el mundo invitado. Versículo 6, todas juntas. El pabellón era de blanco, verde y azul, tendido sobre cuerdas de lino y púrpura en anillos de plata y columnas de mármol. Los reclinatorios de oro y de plata, sobre losado de pórfido y de mármol y de alabastro y de jacinto. Tremendo lujo. Y daban a beber en vasos de oro y vasos diferentes unos de otros. ¿Se imaginan la cantidad de modelos de vasos? Y mucho vino real de acuerdo con la generosidad del rey. Y la bebida era según esta ley, que nadie fuese obligado a beber, porque así lo había mandado el rey a todos los mayordomos de su casa, que se hiciese según la voluntad de cada uno. Asimismo, la reina Vasti hizo banquete para las mujeres en la casa real del rey Asuero. Parecía Timoteo Bernabé, ¿vieron? Los hombres por un lado y las mujeres por otro. Todas juntas, el 10. El séptimo día, estando el corazón del rey alegre del vino, mandó a Meumán, a Vista, a Arbona, a Victa, a Bacta, Setar, Carcas, 7 eunucos que servían delante del rey Asuero. ¿Qué les pidió a estos hombres? Que trajesen a la reina Vasti a la presencia del rey con la corona regia para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque era hermosa. Mas la reina Vasti no quiso comparecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos, y el rey se enojó mucho y se encendió de ira. Voy a leer 2 versículos más. El 15. Y les preguntó qué se había... Él se enojó tanto a Asuero que le preguntó a sus consejeros, que estaban siempre al lado de él, le preguntó, él estaba tan enojado que no sabía qué hacer. Entonces les dice,
¿qué se había de hacer con la reina Vasti según la ley, por cuanto no había cumplido la orden del rey Asuero enviada por medio de los eunucos? Y dijo Memucán delante del rey y de los príncipes: no solamente contra el rey ha pecado la reina Vasti, sino contra todos los príncipes y contra todos los pueblos que hay en todas las provincias del rey Asuero. ¿Cuántas provincias eran? 127 provincias, ¿no? Las estaban acusando, pero de una forma terrible. Porque este hecho de la reina llegará, fíjense, llegará a oídos de todas las mujeres, y ellas tendrán en poca estima a sus maridos, diciendo: el rey Asuero mandó traer delante de sí a la reina Vasti, y ella no vino. Entonces dirán esto las señoras de Persia y de Media, que oigan el hecho de la reina, a todos los príncipes del rey, y habrá mucho menosprecio y enojo. Si parece bien al rey, salga un decreto real de vuestra majestad y se escriba entre las leyes de Persia y de Media, para que no sea quebrantado, que Vasti no venga más delante del rey Asuero, y el rey haga reina a otra que sea mejor de ella. Lo vamos a dejar ahí porque si seguimos leyendo vamos a descubrir. Pero qué tremendo, ¿no? Qué caso más especial. La reina Vasti era de hermoso parecer, y según el Talmud explica que ella tenía que presentarse delante de esa cantidad de hombres, porque eran todos hombres, no se permitían mujeres allí. Se tenía que presentar desnuda, solo con la corona. Entonces ella reaccionó. Me gustó algo de ella. Dice: debe estar ebrio para pedirme semejante cosa. No se equivocó, ¿verdad? Estaba totalmente ebrio. Pero le pidió eso y él pretendía que ella le obedezca. Pero ella no accedió. Y de esta palabrita de que ella no accedió, tenemos el tema en esta tarde. ¿Qué tema puede ser? A ver, la sumisión. Qué inteligente que son, chicas. Bueno, tenemos mucho más de la reina Vasti, pero la verdad que nos va a llevar mucho tiempo y el tema de la sumisión es bastante más amplio. La sumisión, realmente Dios habla muchísimo de la sumisión en su palabra. En el original es la palabra upotazo, todas conocemos, ¿verdad? Upo significa ponerse debajo de, y tazo es ponerse voluntariamente. Hasta aquí era lo que yo sabía, pero profundizando y leyendo varios libros, me encantó ampliar más mi concepto. Dice, tazo significa voluntariamente, fíjense bien, para completar que algo se haga entero. Y eso me encantó, porque no es tan terrible ser sumisa si soy parte de que algo que Dios ha programado se haga entero, se complemente, ¿verdad? Ahora, la definición bíblica de sumisión es saber ubicarse en una relación determinada, pero no por mí misma, bajo la dirección de Dios. Qué hermosa, ¿no? La repito otra vez. Definición bíblica de sumisión es saber ubicarse en una relación determinada, pero bajo la dirección de Dios. No sé a ustedes, pero realmente la palabra sumisión no siempre ha sido bien entendida. Por lo tanto, no es muy apreciada, ¿verdad? Cuando hablamos de sumisión, generalmente ese tema vas a tomar, no me gusta mucho. Esa es la reacción. La sumisión, escuchen bien que esto es importante, no es un concepto solo para mujeres. ¿Les gusta la idea? Es aplicada a todo creyente, porque dice sumiso unos a otros, ¿verdad? Es aplicada a todo creyente. El tema de la sumisión, al igual que otros, ha emergido en pleno siglo XX como un tema de controversia. Y es verdad, ¿no?
La verdad que es tremendo. Vos sentís aún en la televisión, en programas de mujeres, y el feminismo quiere salir a flor de piel y quieren ser las primeras. Es terrible. Ahora, les quiero comentar algunos no de la sumisión. Sumisión, mujeres, no implica esclavitud. ¿Está claro? No implica esclavitud. No significa que una esposa debe ser cómplice en cuanto, por ejemplo, el pecado de su esposo, porque él lo demande, ¿verdad? Tendrá situaciones que tendrá que decir, para un poquito, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero cuidado, tiene que ser una situación muy especial, ¿verdad? Y muy aprobada por Dios. Nosotros nos damos cuenta cuando esto ocurre porque nuestra conciencia nos acusa, ¿verdad? Yo cuando estaba leyendo esto pensé en Ananías y Zafira. ¿Se acuerdan el caso de ellos en Hechos capítulo 5, versículo 2? Fue tremendo porque ellos dieron la casa de ellos, ¿verdad? En realidad podrían haber decidido los dos, decir, bueno, no la demos completa, damos un poco de nuestra casa y lo demás hacemos ciertas cosas que queremos hacer como familia. Pero no fue así. Realmente sustrajeron una parte y entregaron todo como si fuese lo completo que costó la casa. Y lo más triste del caso, que no solamente lo sabía el varón, la mujer era cómplice de ese pecado. Qué tremendo, ¿no? Realmente estuvo tan mal la actitud de ella. Quizás ella podría haberle hecho cambiar de opinión. Ayer, escuchando la opinión de un hombre, cómo su esposa lo había ayudado con respecto a cambiar algo que él pensaba que estaba bien y estaba mal, y cómo Dios le contestó dándole muchísimo más de lo que él pensaba que iba a tener. Se los cuento rapidito porque va en el caso. Vendía algo que había comprado y en la venta ganaba 500 pesos. A la esposa le pareció que no era conveniente. ¿Por qué vamos a ganar entre nosotros los hermanos? No hagas eso, le dice ella. Y él le dice, tenés razón, no lo voy a hacer. ¿Saben una cosa? Al otro día recibieron la noticia, en vez de ganar 500 pesos por el negocio que iban a hacer, recibieron la noticia que tenían $1.500 para un viaje que ellos tienen que hacer. Qué Dios grande que tenemos, ¿no? No tenía necesidad Ananías y Zafira de una mentira. Nosotras tampoco, cuidado. No implica esclavitud la sumisión. En segundo lugar, la sumisión no es perder el valor de sí o ser menos importante, mujeres. ¿Somos importantes para Dios? Siempre, ¿verdad? No la perdemos, no perdemos el ser más importante. Es un concepto positivo, no negativo. Enfatiza más lo que debe hacer que lo que no puede hacer. La sumisión es la libertad creativa bajo la autoridad instituida divinamente. Bajo la libertad hecha por Dios. Más fácil, ¿verdad? Un escritor, Bill Gothard, habla de que la sumisión enseña a ser compañera del esposo, de las personas con quien trabajamos, a trabajar en equipo, a luchar por los mismos logros. Por ejemplo, yo pensaba en un ambiente como el nuestro, como secretarias, como maestras, como enfermeras, como doctoras. En tantos ambientes, la sumisión siempre tiene que apoyar y reconocer la autoridad. Cada una de nosotras tiene una autoridad, ¿verdad? En cualquier oficina, en cualquier hogar, la casada, cada una tiene una autoridad. Ahora, la casada como esposa apoya y reconoce al esposo, cuidado, fíjense bien esto, sin
intentar sobrepasarlo. ¿Y cuántas veces queremos sobrepasarlo, verdad? Pero yo te dije, pero... Y eso implica querer sobrepasarlo. Y acá está el ejemplo preciosísimo de Priscila y Aquila. Qué mujer inteligente. Me encanta un escritor menciona esto, que Priscila es el ejemplo femenino más alto en categoría. Es el ejemplo femenino de más alta categoría y con el fruto más admirable de humildad, sumisión e inteligencia. ¿Opinas lo mismo? Sí. Una mujer terriblemente inteligente. Ella se dio cuenta de ese varón joven, entusiasta, que venía con todas las pilas, que quería predicar, pero había un detallito. Ella se dio cuenta. Y ella, si hubiese sido otra mujer, hubiese ido y lo hubiese llamado y le hubiese explicado, mira, te equivocaste en esto, tenés que hacer... No, ¿qué hizo? Llamó a su esposo y juntos, los dos, lo llamaron a Apolos aparte y dice que le enseñaron el verdadero camino del Señor. Otro ejemplo hermoso, Priscila. No actuó sola, llamó a su esposo y juntos pudieron ayudar a Apolos. Entonces dijimos que la sumisión no implica esclavitud. ¿Te gusta eso? La sumisión no es perder el valor de sí o ser menos importante. La sumisión no debe tener sentimiento de inferioridad. Ser sumisa, mujeres, no es ser inferior. Más bien, la Biblia, la palabra de Dios, habla de un orden muy necesario, de una estructura de diferentes roles. Cada uno tiene diferentes roles, ¿verdad? La mujer, ya los conocemos muy bien porque somos todas mujeres acá, y los hombres tienen otros roles. Me encanta cómo está explicado en 1 Corintios capítulo 11, versículo 3. Pero quiero que sepáis. Y en otra versión dice, pero quiero que entendáis. Y yo pensaba, somos duras de entender, ¿no? Te lo dice de diferentes maneras. Quiero que sepáis, quiero que entendáis que Cristo es la cabeza ¿de quién? Del varón, de todo varón. Y el varón es la cabeza de la mujer. Y algo que me encantó, y Dios la cabeza de Cristo. ¿Estamos dispuestas a que nuestro esposo, a que nuestra autoridad sea nuestra cabeza? A veces pataleamos como los chicos en el barro, ¿no? Para que se haga lo que yo quiero, lo que yo digo, mi idea es mucho más importante. Quizás tengamos razón, pero hay una forma muy sabia, muy inteligente, como el ejemplo que vimos recién, para poder lograrlo. La sumisión bíblica es una actitud apropiada de humildad, me encanta el versículo de hoy, y de consideración mutua, unos a otros. Debemos admitir que esta actitud no parte del yo natural, ¿verdad? No es algo natural de nosotras mismas, no es así, sino el resultado de un acto de entrega directo a Dios. El ejemplo maravilloso del Señor Jesús, lo voy a leer porque me encanta, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 22. Ya no es tan nueva la Biblia, pero me cuesta igual conseguir. 1 Pedro 2, gracias, sí. Dice así. El cual, hablando del Señor Jesús, no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien, cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa ¿a quién? Al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotras, para que tú y yo, estando muertas en los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Requiere un espíritu de entrega a Dios.
requiere un espíritu quieto. Aquí Primera Pedro también. Primera Pedro 3, capítulo 1. ¿Se acuerdan de esa mujer que también fue un tremendo ejemplo? Dice: asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabras por la conducta de sus esposos. Aquí hay para un devocional solo con este versículo, ¿verdad? ¿Qué ejemplo de esta mujer? Sin palabras, ganar el corazón de ese marido para que llegue a aceptar a Cristo como su Salvador. Requiere la sumisión, un espíritu quieto. Nos habla en esta mujer de un carácter, una conducta, un corazón entregado a Él. Y por el tiempo no lo iba a leer, pero me encanta algo que encontré que me gustó. Pedro nos invita a embellecer nuestras vidas con el diamante de un espíritu suave, apacible, no con desesperación, no con ira. Es difícil, hay momentos muy difíciles donde la desesperación y el enojo está, ¿verdad? Pero qué hermoso que es recordar lo que Dios espera de nosotros, un espíritu suave y apacible. Después dice, la esmeralda de la sujeción. Eso es para nosotros en esta tarde. O la disposición de aceptar el liderazgo del esposo o de la autoridad en la oficina, donde sea, o en el hogar. Y la gema de la buena conducta, con la cual es posible ganar al esposo, como es la intención de este versículo 1 de 1 Pedro 3, que no conoce al Señor. Un paréntesis. Ustedes saben que me crió mi abuela, muy fiel cristiana, pero mi abuelo no. Él amaba a los creyentes. Cuando mi abuelita le presentó a Rubén, que era mi futuro novio, lo primero que preguntó, ¿es creyente? Él amaba a los creyentes, pero cuando había una conferencia pintaba la casa, compraba, yo le contaba el otro día a las chicas, los cajones de 7-Up, las bolsas de azúcar, de harina, como se usaba antes, todo a lo grande, pero porque venía una conferencia y él quería que esté todo impecable. Él nos llevaba a la cena del Señor, él venía, él hacía todo, pero nunca aceptó a Cristo. Pero el ejemplo y la tenacidad calladita, no con palabras, de mi abuela, lo conquistó. Y estaba ya muriendo cuando Rubén tuvo el privilegio de explicarle por no sé cuántas veces ya más, aunque él había vivido y había escuchado mucho, y no podía ya hablar, pero Rubén le dice, si me entiende, abuelo, apriéteme la mano. Y dice que le apretó fuerte su mano y las lágrimas corrían por sus ojos. Qué hermoso. Una mujer que no habló, pero llevó al cielo a su esposo. Qué lindo. La sumisión no es obediencia ciega. Dios no nos pide que anulemos nuestra mente. Él nos hizo. No nosotras a nosotras mismas. Él nos hizo. No nos pide que anulemos nuestro sentido común para demostrar sumisión. No tenemos que recurrir ni aceptar, ojo, perversiones ni excesos propios de conductas pecaminosas. Incluye hacer lo correcto sin temor, sin miedo. 1 Pedro 3, cuando habla de que Sara le llamaba Señor Abraham, ¿se acuerda? Y hablando de Vasti, lo que les conté recién, que se tenía que presentar desnuda ante semejante cantidad de hombres, eran los más poderosos de Persia y de Media, eran los más principales, los gobernadores, los príncipes. Fue terrible para ella. Les aseguro que para mí fue muy difícil preparar esto porque no sabía, Dios Señor. Y para colmo, leí tanto y unos autores decían que fue una falta de sumisión total, que lo tendría que haber hecho, y otros no. ¿Qué pasaba? Hablando con Rubén, él me explicaba, realmente no era creyente, no tenía los principios bíblicos que tenemos hoy, de modestia, de pudor y de todo eso, pero era mujer.
y rechazó el hecho ese tan vergonzoso de tener que mostrarse ante tantos hombres de una forma tan terrible que jamás su esposo, si hubiese estado en sus cabales, se lo hubiese pedido. No se lo hubiese pedido. Pero como el pecado, ¿vieron? Estaba trastornado por el pecado y pidió otra cosa que era terrible. Qué terrible. La reina Vasti no quiso comparecer a la orden del rey. Sabemos, leímos cómo se enojó y se encendió ira contra ella. Ella es un ejemplo que no anuló su mente. Lo pensó. Y que pase lo que pase, debía obedecer ciegamente, pero realmente no lo hizo. Veremos entonces, vimos todos los no. Veremos que la sumisión es algo hermoso. En primer lugar, son 3 puntitos nada más. Es un mandato reconocido. Efesios 2:5. La sumisión es un mandamiento, no una opción, mujeres. El verbo es imperativo, o sea, un mandato. La sumisión no se basa sobre forma, sobre talento, sobre educación, sobre el estado espiritual del esposo, para nada. La sumisión es sumisión porque estoy obedeciendo ¿a quién? A Dios. Estoy y debo obedecer a Dios. Vemos el ejemplo del Señor cuando era pequeñito y se sujetaba a sus padres. ¿Se acuerdan? Lucas 2, versículo 51. Santiago 4:5 dice, someteos pues ¿a quién? A Dios. Así que voy a obtener la fuente de la victoria. Solamente cuando me someto a Dios voy a ser victoriosa en la sumisión. Efesios 5:21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. El verbo aquí nos muestra que la sumisión no está entendida en sentido de inferioridad. Tiene una connotación militar donde el orden y la disciplina juegan. Un papel de mayor importancia, especialmente para el correcto funcionamiento, especialmente en el hogar. Es muy importante. Pero esto no da señorío ni dominio. Cuidado. Esto también va para los líderes y hay versículos. ¿Se acuerdan? 1 Pedro 5, seguimos con 1 Pedro, no como teniendo señorío. ¿Se acuerdan de ese versículo? Sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Dice un escritor, Fulques, no estoy segura si es Fulques, que el orgullo por el cargo y el espíritu autoritario destruye toda comunión. Pero cuando es un someteos unos a otros en el temor de Dios, o sea, con reverencia, ¿se acuerdan lo que es temor de Dios? Respeto, reconocimiento a Cristo, es totalmente diferente. Efesios 5:22 habla de sujeción entre esposo y esposa. Es tan importante, fue la primer relación humana que existió y la más íntima. Y fue también esa relación la que Dios quiso poner como un símbolo de la relación de Cristo y la Iglesia. Qué importante que es. Qué importante que es. Algo muy interesante. Un resumen dice, Efesios 5:22, las casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor. Después dice en Colosenses 3:18, cómo conviene en el Señor. Y me gustó mucho lo que decía un escritor. Dice que se refiere, cuando tiene alguna respuesta, algo que dar a su esposo, a pensar que está Cristo allí. Cuando dice como al Señor y como conviene en el Señor. Que está Cristo ahí. Él está allí. Entonces, si yo pienso que Él está ahí y me está escuchando, mi respuesta va a ser muy diferente. Totalmente diferente. Es interesante, ¿verdad? Si pensamos que Él está presente, va a ser mucho más fácil ser sumisa. Pedro
es gracioso, dedica 6 versículos a los deberes de la esposa y solo 1 a la mujer. ¿Se acuerdan? Capítulo 3 del 1 al 6 a la esposa y el 7 para el esposo. Pablo dedica solo 3 a los deberes de la esposa y 7 a los deberes del marido. Y un paréntesis, algo que me gustó. Piensen, Pedro era casado, Pablo era soltero. Entonces opinaban bien diferente. Otro hombre dice, expresa el sentir de Pablo realmente, que si estamos llenas del Espíritu Santo y queremos vivir realmente en el temor de Cristo, entonces instintivamente nos someteremos los unos a los otros, las unas a las otras. Cederemos. ¿Cuánto luchamos por nuestros derechos, verdad? ¿Cuánto que luchamos? Y es pecado. Es pecado porque dice ser sumisos unos a otros. En segundo lugar, vimos primero que fue un mandato reconocido, es un mandato ser realmente sumisas y también un modelo renovado. ¿Por qué renovado? Porque la palabra de Dios es nueva cada vez que la leemos. Mateo 11:22. Sabemos que nuestro buen Padre Celestial nunca nos va a pedir algo sin la previa enseñanza. Y Él dice allí, ¿qué dice? Aprended de mí. Aprended de mí. Qué maestro. Qué categoría de maestro, qué privilegiadas como alumnas, ¿no? De tener un maestro así. Dice, aprended de mí que soy manso y humilde. Son 2 ingredientes imprescindibles para ser sumisas. Ser mansas, ser humildes de corazón. En primer lugar, vamos a hallar descanso para nuestras almas. Porque cuando somos obedientes a la palabra de Dios y somos sumisas como Él nos pide, obviamente vamos a tener descanso. 2 ingredientes totalmente imprescindibles. Dice Mateo 5:5, bienaventuradas, felices, 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 dichosas, las mansas, vamos a hablar en femenino, porque ellas recibirán la tierra por heredad. Significa ser compasiva, que no se irrita, no se enoja, no se altera. Es verdad que nos enojamos, es verdad que nos irritamos, es verdad. Hay situaciones que nos irritan, pero qué hermosa es esa verdad que cuando nos damos cuenta nos arrepentimos y pedimos perdón. No dejamos porque, bueno, ya pasó. No, es tan lindo, es tanta paz cuando vamos y nos ponemos de rodillas y pedimos perdón cuando nos hemos equivocado. ¿Saben una cosa? Esto de la mansedumbre no es algo natural en nosotras. ¿Saben por qué? Fíjense, no lo vamos a buscar por el tiempo, pero Sofonía 2:3 dice, buscad la mansedumbre. Tenemos que buscarla. No viene sola, la tenemos que buscar. Es una de las características de una mujer consagrada a Dios, de un comportamiento humilde, gentil, mostrando mansedumbre siempre. Porque no debemos olvidar que nosotras también, antes de conocer a Cristo, ¿cómo éramos? Éramos necias, éramos débiles, éramos pendencieras. ¡Ah! ¡Cuántas cosas! Sin embargo, Él hizo la diferencia. Y Él hace la diferencia actualmente. Somos sus hijas. Como nosotros corregimos a nuestros hijos, Él nos corrige a nosotras. Y Él desea que seamos así. Tito 3, del 1 al 7, dice, recuérdales que se sujeten y obedezcan y que estén dispuestas. Sujetarse, obedecer y estar dispuesta. 3 cosas tremendamente importantes. Aprended de mí. Y el apóstol Pablo en 2 Corintios 10 es precioso. No lo vamos a leer por el tiempo, pero lo tengo acá escrito. Ruega a una de las iglesias y dice así, por la mansedumbre y la ternura de Cristo. Qué hermoso. Qué hermosa que nosotras podamos usar también.
por la mansedumbre y la ternura de Cristo, tengo que hacer y tal cosa. Tengo que cambiar mi carácter, tengo que cambiar mi forma de hablar, tengo que cambiar mi forma de ser, mis comentarios, por la mansedumbre y la ternura de Cristo. Amén. Salmo 37 nos muestra claramente la promesa que es como una recompensa. Por ejemplo, cuando nos deleitamos en Jehová, Él nos da ¿qué? Los deseos de nuestro corazón. Qué verdad más grande. Cuando le encomendamos nuestro camino, ¿qué hace Él? Él nos prospera. Todo nos sale bien. Hannah Smith dijo que la mansedumbre debe manifestarse en la vida cotidiana. En cada uno de nuestros días debe manifestarse la mansedumbre. Y dice algunas cosas muy importantes. Siendo dócil ante la adversidad. Soy dócil. Dice, siendo dulce ante la provocación. A veces me provocan, más que dulce. Te da ganas de dar un portazo y salir corriendo, ¿verdad? Dice, siendo calma ante la agitación. Qué difícil que es eso. Cuando tenemos conferencia como Miriam, como Timoteo Bernabé, y hay que correr y hay que ir y hay que venir. ¿Somos realmente calma ante semejante agitación? Después dice otra cosa muy importante. Debemos ser condescendientes ante los deseos de los otros. Yo pasé una vergüenza terrible, se los voy a confesar. Cuando las mujeres en Timoteo Bernabé tiraban esas bolsitas y tiraban, yo tenía la mía, pero yo quería otra para una persona que quiero mucho. Entonces, cuando no tiraban para el lado donde yo estaba, cuando tiraban para allá, corrí, me metí y me dice una señora, ya te la paso. Me dio una vergüenza terrible. Digo, yo ya tengo, si vos no tenés, por favor, déjatela. No, si yo tengo. Pero tenemos que ser condescendientes, la verdad. Se la tendría que haber dado, pero gracias a Dios me dijo que no, que ya tenía. Pero también tenemos que ser insensibles. ¿Cómo es esto? ¿Insensible ante qué? Mujeres, ante los desprecios y muchas veces ante las humillaciones. Somos tan sensibles a estas cosas. Hasta nos ofendemos, hasta lloramos, hasta vamos a hablar con las autoridades. No. Una mujer mansa es insensible a eso y trata de arreglar la situación. Si yo me equivoqué, te pido perdón. Que no nos cueste pedir perdón. Es tan hermoso el resultado de pedir perdón. El ejemplo máximo, Cristo, quien cuando le maldecían, como leíamos recién, no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba. ¿Tenemos esa costumbre de encomendar esas cosas que nos cuestan a Dios? Tiene que ser una costumbre. Tiene que ser algo que sale de adentro de nosotras, de decir, eso no está bien, pero no voy a pelear, no voy a decir eso, me voy a poner de rodillas. Él sabe y Él es el que juzga justamente. Estas y otras más son gracias como resultado de una vida interior que está escondida en Él. Escuchen. Ser humilde significa ser mansa, ser sumisa. Tiene a los demás como ¿qué? Como superiores a ella misma, como dice Filipenses 2:15. Y es maravilloso las cosas que hace Dios con los humildes. Es terrible. Ustedes hagan esa tarea. Yo se las doy. Háganla. Es maravilloso. Yo les voy a nombrar algunas nada más. Dice que Él da gracia. En Proverbios 3:34, en Santiago 4:6 y lo que hemos visto hoy, Primera Pedro 5:5, dice que Él da gracia al humilde.
Dar gracia es que Él nos da amor, nos da compasión, nos da misericordia hacia los demás. Pero también dice que Él escucha al humilde. Salmo 10:17 dice, el deseo de los humildes escuchaste. Qué hermoso, ¿verdad? Pensar que Él, cuando yo soy realmente humilde, Él escucha mi deseo y me da mucho más de lo que yo estoy deseando. También dice que Él exalta, quiere decir, Él alaba, Él engrandece, Él glorifica al humilde. Esto está en Salmo 147, versículo 6. Y otra cosa que es bárbara, especialmente para nosotras las mujeres. Él nos hermosea, mujeres. Él nos hermosea. Salmo 149, 4. Pero ¿saben con qué nos hermosea? Con la salvación. ¿Has pensado lo que eras antes de ser salva? Es terrible los beneficios que tenemos. Es maravilloso. Hasta la casa se ve diferente. Porque yo pienso diferente. Mi persona se ve diferente. Por eso dice la palabra de Dios que Él hermosea al humilde. Él sustenta también al humilde. Proverbios 29 y 23 dice que el soberbio se abate, pero el humilde sustenta la honra. Él mira al humilde. Qué privilegio es pensar que si soy humilde, Él me mira. Es un versículo precioso ese. Él me mira. Dice Isaías 66, 2. Yo lo sé de memoria, pero no me acuerdo. Pero miraré al que es humilde y tiembla a mi palabra. Él nos mira cuando somos humildes, cuando somos sensibles, cuando la palabra de Dios no es indiferente para nosotras. Cuando la palabra de Dios hace el efecto que Él quiere que haga, Él nos mira. Pero Él quiere que seamos humildes. Pero también algo muy hermoso, y no es lo último, hay mucho más. Dice que Él consuela al humilde. Hemos escuchado tanto del consuelo, ¿no? En Timoteo Bernabé. 2 Corintios 7:6. Dice que Él consuela al humilde. Y qué hermoso es sentirse consolada por nuestro Dios. Es hermoso cuando una amiga te consuela. Mucho más cuando nuestro Dios nos consuela. Y Él nos consuela con versículos, con su palabra tan apropiada, tan justa, que nos asombra. ¿O no te ha pasado eso? Realmente, ¡ah! ¡Qué maravilla! Justo lo que yo necesitaba. Eso justo era lo que yo... ¿Y cómo no va a ser así si Él conoce nuestra necesidad? Un análisis importante. Nuestra vida como cristiana es básicamente relaciones personales. ¿O no es así? Es todo relación personal. Unos a otros hay cantidad en la Biblia, no sé cuántos, pero hay tantos unos a otros. Y eso es relación. Pero hemos nombrado primero mi relación con Dios y luego mi relación entre nosotras, unas con otras. ¿Saben una cosa? No tiene sentido tener una relación vital, digamos, espectacular con Dios, si esa relación no se manifiesta a las hermanas que me rodean. ¿Me entendieron? ¿Entendieron eso? No tiene sentido que yo diga que tengo una relación maravillosa con mi Dios y la relación con mis hermanas, no hay nada de sumisión, no hay nada de consideración, no hay nada de amor, no hay nada de asistencia. Y realmente es terrible, es terrible. La santidad, dice Salmo 43, 5, conviene a tu casa. Y cuando realmente somos santas delante de Dios, esto de la sumisión no nos va a costar, porque es obedecer a Dios. Si a mí me encanta obedecer a Dios, voy a ser sumisa. Dice, la santidad afecta cada área de mi vida. La vida espiritual, la vida intelectual, la vida física y la vida social. Para lograr ser la mujer sumisa,
que nuestro Dios espera que cada una de nosotras seamos. La sumisión se desarrolla según Efesios, según Romanos, según Efesios 6, según Hebreos 13, entre padres e hijos, entre las autoridades, entre siervos y amos, entre líderes espirituales, ¿verdad? Todas sabemos eso. Todas estas relaciones de autoridad, sumisión, mujeres, han sido establecidas por Dios. No han sido inventos de hombres ni de nuestras autoridades. Han sido establecidas por Dios y nos enseñan a vivir una vida sumisa y respetuosa. Y esto implica aprecio a las personas, cuidados, atención, honra, cariño, estima, obediencia. Qué hermoso es cuando vemos mujeres que aprecian ese valor por las personas. Siempre tiene algo lindo esa persona. Siempre tiene algo lindo que valorar o que exaltar. Generalmente somos de ver lo feo y al Señor no le gusta eso. Él desea que valoremos las personas. Los cuidados, debemos mirar bien cómo están las personas. Y yo soy la menos indicada porque me cuesta muchísimo visitar, pero qué hermosa que es una visita cuando no estás bien. Qué hermosa es esa atención cuando vos no estás, que yo les contaba cuando me tuve que ir a Portugal porque nacía mi nieto y falleció mi suegra en este lugar. Y realmente Rubén dice que nunca se sintió solo, porque habían personas que tenían cuidados, que estaban atentos, que tenían cariño, que tenían estima, que eran obedientes a Dios, porque eso es lo que Dios quiere que realmente seamos. Una reflexión. Si el lograr obedecer a Dios siendo sumisas nos da tantos beneficios, porque hemos visto tantos, ¿verdad? ¿Qué necias vamos a hacer si no obedecemos? ¿Y qué significa ser necias? Ser ignorantes. Pero una persona ignorante es cuando no sabe. Y ahora hemos repasado y creo que nos vamos a acordar de todas estas cosas. Entonces, si el lograr obedecer a Dios siendo sumisas nos da tantos y tan maravillosos beneficios, muy necias tendríamos que ser si no las obedecemos. Que realmente el Señor nos dé ese deseo de obedecerle, ese deseo de ser sumisas unas a otras y revestidos, como dice el versículo, de humildad. Revestirnos de humildad. Ahora, un comentarista dice, esto es re lindo y me costó entenderlo, pero es lindo, escuchen. Dice que todos ceñidos literalmente con nudo firme, como el traje de un esclavo, pues así, de esa manera, se ciñó el Señor para lavar los pies a sus discípulos. Ceñidos. Dice, con una toalla Él lo hizo para sus discípulos y el servicio fue de humildad y amor. Y eso es lo que quiere el Señor que hagamos. Servicios de humildad y amor. La ropa en aquel tiempo era el distintivo original del pecado. ¿Por qué? Porque en el Edén no tenían ropa y necesitaron ropa cuando se descubrieron que estaban desnudos, ¿verdad? Lamentablemente, el orgullo motivó la necesidad de la ropa de parte del hombre y el orgullo aún reina en el vestido. ¿O no es así? A ver cómo estoy, a ver cómo está, a ver. Y estamos a veces comparándonos, viéndonos, y eso no debe ser así. El cristiano, por tanto, se debe revestir ¿de qué? De humildad.
Dios nos provee el manto de justicia del Cristo. Qué maravilloso. Él nos da todas las posibilidades. Pero antes debo, en primer lugar, 3 Ds para que no se olviden, de vestirme, desnudarme, y despojarme. ¿De qué? Del orgullo para revestirme de humildad. Tenemos que sacar todas esas cosas feas, porque es igual que un vaso que está lleno de Coca-Cola o de agua. Si queremos ponerle Coca-Cola, no cabe. Tenemos que sacar toda esa agua para poner Coca-Cola. Querida, saquemos todas esas cosas feas que hay dentro nuestro para que Dios se dé el gran lujo y el gran gusto de revestirnos con todas esas cosas hermosas como la humildad que Él quiere que tengamos. Otros pecados nos hacen huir de Dios, pero hay uno que nos enfrenta a Dios. ¿Cuál es? El orgullo, la soberbia. Por eso dice que Dios resiste, que Dios pelea, que Dios se opone a los soberbios, a los altivos y da gracias a los humildes. Y yo quiero estar en esa lista de los humildes. No sé vos, pero yo quiero estar en esa lista. Que el Señor nos libre de ser soberbias, porque Él se resiste ante esas personas. Vamos rápido, así terminamos. La sumisión, en tercer lugar, como un misterio revelado. 6 secretitos, y esto se lo voy a decir despacito porque son secretos, chicas. Secretos que expresan lo que significa sumisión, y esto nos ayudarán a capturar y a apreciar la belleza de la sumisión, a no tenerle miedo a la sumisión, sino amar la sumisión. Primer secreto, la sumisión es personal. La sumisión es personal. Yo la auto-aplico en mi vida. Yo decido si quiero ser sumisa o no, si quiero obedecer a Dios o no. Segundo secreto, la sumisión es espiritual. Sumisas unas a otras en el temor de Cristo. No existe otra forma de someternos si no es por el Espíritu de Dios que va a actuar en mí, ¿verdad? Hebreos 13:17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos son los que van a dar cuenta por nosotros. Tercer secreto, chicas. ¿Se acuerdan del primero? ¿Cómo era el primero? Es personal. El segundo es espiritual. Y el tercero, la sumisión es mutua. No es nuestra solamente. La sumisión es mutua. Una escritora escribió esto que me gustó. Muéstrame a un hombre que renuncia a su vida por su esposa y te mostraré una esposa que no tiene problema de ser sumisa. Qué linda que está esa. Entonces la sumisión es mutua, unos a otros. Cuarto secreto. La sumisión es beneficiosa. Él la creó, Él la hizo y es un beneficio para mi vida. ¿Por qué es beneficiosa? Porque si yo la obedezco, ella nos libera, nos ayuda y nos hace sentir bien, porque yo estoy obedeciendo. El secreto es porque decidí obedecer. La sumisión es beneficiosa. 1 Samuel 15:22 dice que se complace Jehová tanto en los holocaustos como que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es que es mejor que los sacrificios. A veces somos capaces de hacer tantos sacrificios y qué poco que obedecemos. La sumisión, en cuarto lugar, es beneficiosa. En quinto lugar, otro secreto. La sumisión es práctica. No significa que debo renunciar a mi sentir, ni que si la persona a quien nos sometemos quiere hacer algo ilegal, debemos hacerlo. ¿Por qué? Obedecer esa orden significa desobedecer a Dios. ¿Está claro? Si yo obedezco algo que Dios no está de acuerdo, estoy desobedeciendo a Dios. Entonces tengamos cuidado. La sumisión no significa que debo violar las escrituras, mujeres. Ni mi conciencia ni mi sentido común. Porque cuando yo estoy desobedeciendo, cuando no estoy siendo sumisa, estoy violando las escrituras y a lo mejor no me acuerdo que eso dice la Biblia, pero sí me voy a acordar
porque mi conciencia me va a estar acusando y mi sentido común también. Entonces la sumisión es práctica. Y por último, el último secretito, que se lo digo despacio, la sumisión va en contra de la cultura. La sumisión va en contra de la cultura. La Biblia de Estudio lo describe así: un espíritu de sumisión corre contra de los valores de la sociedad, y es verdad, ¿no? Corre contra de los valores. Son tan distintos nuestros valores a los valores de la sociedad. Como nunca el machismo, el feminismo luchan por ser el mayor. Yo primero. Las mujeres somos un desastre. Nosotras no, porque somos salvas, pero las que no son salvas son un desastre. Y con cuántas cosas luchan, pobres. Siempre quieren ser la mayor. Sin embargo, la sumisión se mantiene como la norma de Dios para vos como mujer y para el hombre. La sumisión se mantiene como la norma perfecta que Dios tiene para nosotras como mujeres y para el hombre también. ¿Se van a acordar de estos secretos? ¿Los repasamos rápido? El primero es el secreto que la sumisión es. El segundo, el tercero, la cuarta, la quinta y la sexta. Que el Señor nos ayude y que realmente estas cosas que parecen que las sabemos de tanto tiempo, ¿verdad?, pueda tomar un lugar especial en nuestra mente y en nuestro corazón para que podamos obedecer a Dios, para que podamos ser esas mujeres sumisas que Él está esperando que Betty, que Sonia, que Gladys, que Jenny, que cada una de nosotras seamos. Ahora, me encantaría que tengamos una reflexión y con esto terminamos. Pensá solamente en vos misma, no pensés en quién tienes a tu lado. ¿Tienes problema aún con este tema de la sumisión? ¿Tenés problema con este tema de la sumisión? Que quizás por mucho tiempo no ha sido entendido. A lo mejor no lo has entendido, que realmente es obedecer a Dios. Otra cosita que tenés que pensar. ¿Tienes a quien pedir perdón, pero de corazón, por no haberla practicado como Dios nos aconseja? Quizás no he sido sumisa a mis autoridades. Quizás no he sido sumisa como Dios pide a mi esposo. No sé, cada una y el Señor sabe en qué situación estoy. Quizás tenés que acercarte a una amiga para pedirle perdón. Hablando del esposo, allí en el hogar donde no escondo nada de mi personalidad, donde la confianza reina y soy como soy. Ahí mi carácter es mi carácter. Yo soy así, Él me conoció así, se enamoró así de mí y yo soy así. Pero a lo mejor el Señor nos pide que cambiemos, que seamos sumisas, que seamos obedientes a su palabra. Allí en el hogar donde la comunión es requerida y a veces hasta nos peleamos un poquito y nos quejamos, ¿no? Porque esa comunión que tanto queremos tener por diversos ministerios, por diversas cosas, no la tenemos y no somos sumisas en ese momento. El conocimiento debe ser renovado. El conocimiento es renovado. Hoy hemos recordado un montón de cosas y esto me lleva a que tengo más responsabilidad. Y saber que la sumisión es aprender a ubicarme en una relación bajo la dirección de Dios, como dijimos al principio. Eso nos va a ayudar muchísimo. Nos va a ayudar a ser más buenas, más condescendientes, más amables, como teníamos esa lista que veíamos recién. Y terminamos con el versículo tan hermoso. Todas sumisas unas a otras. Tenemos que revestirnos, sacar todo eso que está mal y revestirnos ¿de qué? Que es lo único que nos va a ayudar a ser sumisas. Revestirnos de humildad. Porque mujeres es la realidad, la Biblia lo dice.
Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Que realmente el Señor nos ayude a ser esas mujeres humildes que Él desea que seamos para lograr llegar a ser la mujer sumisa que Él está esperando que cada una de nosotras seamos.